Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a otro programa más de colores del movimiento Cursillos de Cristiandad, un espacio donde la voz de nuestro movimiento se hace más viva que nunca en nuestra comunidad. Mi nombre es William Tejeda y como siempre me acompaña mi hermana y amiga Alba Marín. Hoy, como cada sábado a esta misma hora, compartiremos con ustedes nuestras experiencias en el amor infinito de Dios. Un tema que definitivamente me fascina, me encanta porque forma parte esencial de mi vida. Sin el amor de Dios, de verdad, hermanos, que no funciona. Antes de comenzar, me gustaría que juntos invocáramos al Espíritu Santo. Ustedes, bueno, donde estén ahí, sentaditos, trabajando, en el taxi, en el camión o en la casa, sentados, escuchando este programa o en el hospital, ahí donde Dios te ha puesto, donde Dios quiere que tú des lo mejor de ti. Porque mientras estamos vivos, hermanos, mientras estamos respirando, estamos siendo un testimonio vivo de que el amor de Dios es real, que es palpable, de que Cristo está vivo. Así que ahí donde tú estás y aquí donde estamos nosotros, juntos vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué hermosura, ¿no? Cuando uno invoca al Espíritu Santo, cuando uno llama al Señor. Alba, yo en mi caso particular, y me atrevería a juzgar por ti, la paz automáticamente entra en mi corazón. Claro, es que se sabe que una emisora como esta que tenemos de Radio Paz durante todo el día y todos los días se está invocando el Espíritu Santo de muchas maneras. Ha hablado cada que hay un programa, con las mismas canciones, y uno no se cansa. O sea, y nosotros venimos y es como que lo invocamos como que, bueno, para nosotros sí es diferente de todo el día, que lo han escuchado nuestros hermanos que se mantienen sintonizados. Y es que al Espíritu Santo hay que clamarlo. Y cuando uno lo llama, Él llega y uno se da cuenta que llega. Exactamente, uno lo siente. Como que se despeja, empieza como verdaderamente a fluir, como es lo que queremos. No, es que a veces uno se olvida y a veces uno está agobiado y con lo sencillo que sería invocar al Espíritu Santo. Esta experiencia personal que uno tiene de que cuando lo invoca, pues Él está ahí y sientes la paz. Qué ejercicio más bueno, ¿verdad? Para hacerlo en este pueblo, en esta ciudad de Miami, donde tantas veces estamos con este ajetreo. En el tráfico, cuando está ese ambiente, uno en vez de estar estresado, decir, ven Espíritu Santo, ven a este tráfico, ven a cada persona. Eso. Yo creo que vendría siendo un poquito como esa paz que siente la oveja cuando la llama el pastor, ¿verdad? Sí. Cuando el pastor, cuando la oveja escucha la voz del pastor, pues, oh, wow, todo está bien, ¿no? Estamos tranquilos, estamos protegidos. No hay peligro. No hay peligro. No es lo mismo cuando se escucha el lobo. Pues bien, sí. Hoy traemos precisamente ese tema. Vamos a estar hablando del buen pastor y queremos compartir este tema tan bonito que muchas veces olvidamos. O sea, ¿cuántas veces nos recordamos que Jesús es el buen pastor? Si eso fuera algo que tuviéramos en nuestra mente como fijo en nuestra conciencia, que se repitiera una y otra vez, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Si tuviéramos esa voz en nuestra conciencia, pues aclamaríamos más a nuestro Señor y por supuesto tendríamos mucho menos miedo en nuestro corazón de tantas cosas cuando nos enfermamos, cuando nos preocupamos, cuando nos diagnostican algo, cuando no nos han diagnosticado nada y nos diagnosticamos nosotros, ay, me duele aquí, seguro que es esto. Y empezamos a perder la paz, ¿verdad? Sí. Empezamos a perder la paz. ¿Por qué no decir, el Señor es mi pastor? Nada me falta. Amén, nada me falta. Qué lindo, ¿no? Porque este tema de los pastores, de las ovejas, es algo que lo leemos en la Biblia y para nosotros que vivimos en una ciudad, la mayoría de nosotros no conocemos quizás una oveja más que en un libro, en la televisión, o en una revista que la hemos visto, tenemos una idea.
pero sí no tenemos una idea tan clara del comportamiento de una oveja y de cuál es la relación, diría hasta yo, familiar que existe entre un pastor y su rebaño. Porque esta yo creo que llega a convertirse en una amistad, en una intimidad personal entre el pastor y su rebaño, ¿no? Empieza a haber una comunicación, un lenguaje entre ellos que hace que se sienta familiar. Por eso reconocen la voz del pastor. Hoy todavía en muchas regiones hay pastores. Sí. Hay pastores que tienen sus rebaños, que lo cuidan, y ha sido por mucho tiempo una labor familiar. Por eso las ovejas forman parte de la familia. Yo tengo muchos primos que parecen ovejas. ¿Por qué? No es cierto, se dejan el pelo La largo. oveja negra. No, la oveja negra Lo viene típico, a ser, ¿no? Sí. En la Sagrada Escritura, Alba, se menciona mucho sobre las ovejas. Y tú te has puesto a pensar por qué Jesús nos compara con una oveja. No escogió un gato que es doméstico, o un perro también doméstico, o una burra, o un burro, o una vaca, o un toro. Ha escogido una oveja. Y no solamente él, en muchos textos bíblicos se nos compara como con un rebaño, como con una oveja. Tú te has fijado que la oveja tiene mucha lana, ¿cierto? Sí. Pero cuando le quitan toda esa lana, ¿qué vemos? El cuerpo de la Pero oveja. un cuerpo frágil, un cuerpo flaquito, un cuerpo que no significa tanto. Yo hoy reflexionado sobre eso cuando comentábamos tú y yo de que hablaríamos sobre las ovejas, sobre el buen pastor, y yo me imaginaba, wow, como si me quitan todas estas máscaras que tengo en mi vida, todo esto con lo que aparentemente me protejo en público, en mis relaciones sociales, en mis relaciones familiares, ¿qué queda? Queda un cuerpo frágil, delgado, flaquito, que necesita del Señor, que necesita del pastor. Y la oveja, imagino yo, especulo yo, que a pesar de su lana, de todo como está cubierta de esa manera, no se siente ni tan grande ni tan gorda. Y se siente frágil, se siente como lo que realmente es ella. Y por eso sigue al pastor. Sí, yo sí he pensado mucho en por qué es la comparación de el pastor y las ovejas, porque aunque aquí en Occidente y en el área tropical, porque en el sur sí hay ovejas, pero hay lugares en que no, allá en mi ciudad no, yo nunca conocí una oveja, pero que siempre está como en el ambiente familiar decir la oveja negra. Es como de dónde viene eso, y al conocer que Jesús lo llamamos el buen pastor, si era pensar, pero ¿por qué? Una vez conversaba yo con alguien porque se relaciona de que nos comparan como ovejas, y entonces me decían que la oveja es muy parecido a uno ser humano, porque es errático, porque cuando se va para alguna parte, se va y es fácil de seguir a otras. Por eso es que el rebaño debe estar juntos, porque unas siguen a las otras. Cuando hay una que se pierde, ella no sabe regresar sola, sino que tiene que ir el pastor a buscarla. Y por eso es que está todo esto que parecería como una historia, y en realidad Dios comparó desde el principio el ambiente de los pastores, porque ese era lo usual, desde como la metáfora, ¿no? El pastor que conduce el rebaño desde el tiempo nómada, o sea, desde Deuteronomio, desde muy el inicio de formar el pueblo de Dios. Y el pastor hay como dos tipos de pastor: el que está cuidando las ovejas y tiene esa protección, esa atención de una manera dedicada, y está el que es como un empleado. Él llega, hace lo que tiene que hacer y ya. Y cuando las ovejas están cuidadas, son diferentes, porque la oveja está hecha
como algo particular a otros animales, de proveer estando viva, no solamente como pues la vaca que da la leche, pero la lana de las ovejas, ellas van dando esa lana, y cuando el pastor no la está cuidando y le corta la lana, es un peso, es una carga muy grande para la oveja, que le limita inclusive para poderse movilizar. Y eso se puede comparar inclusive que si nosotros, cristianamente hablando, tenemos los talentos y no los estamos dando, somos como esa oveja que está llena de lana y no la está dando para nadie. Nos está proveyendo de tanta cosa buena como materia prima, que es la lana, tanto de sacar hilo, de hacer telas y hacer abrigos y hacer todo un montón de artículos que son buenos para las personas. Y desde hace tantos siglos de los siglos, esa comparación del pastor, que es bueno ahondar mucho, ya que hoy en día es familiar para nosotros venir aquí y al sacerdote le decimos que es el pastor. Y nos familiarizamos con esa palabra, y que Jesús es el buen pastor. Y por ejemplo, como en el Salmo 23, que aunque está hablando de ovejas, pero inmediatamente se refiere a nosotros, persona, ¿no? Como que es fácil, no se queda pensando en que es el animal, sino que es esa comparación de la oveja, que para muchos es familiar el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por oscuras quebradas, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi pasión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. Entonces, si nos damos cuenta cómo es un pastor con las ovejas, las ovejas les da miedo cuando se acerca a un lobo, se acerca el peligro, porque ¿quién es el que las va a defender? El pastor. Y así es como dice este salmo. Se sabe que una oveja no está hablando así, sino que somos nosotros que estamos comparándonos con la oveja, y que es Jesús el que nos prepara toda una mesa contra los adversarios, o sea, que nos libra de todos esos lobos que nos ponen en peligro. No, y no solamente nos libra, que nos dignifica, ¿no? Nos sentimos aceptados, el Señor nos recibe. Ni decir de la, como te decía ahorita, esta composición, vamos a decir, anatómica de la oveja, esas patitas que tiene tan frágiles. Una oveja es incapaz de subirse hacia ti, como lo haría un perro. O sea, el pastor tiene que cargarla, necesita hasta para eso. Una oveja se va solita y se pierde y se enreda en una zarza y no puede salirse de allí. El pastor tiene que ir allí. Hoy en la actualidad se trabaría con una verja, con una cerca, y si el pastor no está cerca y si el pastor no la está mirando, ¿cómo la va a rescatar? Esto hace el Señor con nosotros constantemente, pero sobre todo cuando nosotros, como dice el Salmo, nos aceptamos ovejas, cuando lo aceptamos a Él como nuestro pastor. Mucha gente, esto le pasa mucho a las personas que son, entre comillas, muy inteligentes, que llegan al punto de una autosuficiencia deplorable, inaceptable. Que ya no necesitan ni a Dios. Que no necesitan a Dios, eso lo veo yo todos los días. Y entonces a esta gente les cuesta trabajo decir, el Señor es mi pastor. O sea, les cuesta trabajo ponerse en la posición de oveja. De dejarse guiar y de uno pedir que necesita guía. De dejarse guiar, de dejarse salvar. Pero además, qué falta de humildad, o qué falta de visión, diría yo, no de humildad, porque si no vemos, tampoco mucho menos podremos ser humildes. Uh-huh. Que no permitimos que el Señor nos unja,
que el Señor nos lave, que el Señor nos presente y nos sirva y sea amable con nosotros delante de nuestros enemigos. Y como tú decías tan bien y tan lindo, esos lobos que nos rodean, que están ahí, y el Señor nos quiere dignificar, el Señor nos quiere hacer, se hizo humano para eso, se hizo hombre para eso, para ponerse igual que nosotros y que enseñarnos que sí podemos seguirlo. Y que uno lo sigue porque Él le da todo. O sea, si somos ovejas y nos ponemos a pensar en lo que dice el Salmo, Él es el que lo lleva a uno por verdes prados, o sea, que le da el alimento, que lo lleva a manantiales de agua. O sea, que uno solo tienes que seguir al pastor. Uno en realidad no está con el afán de que es el que tiene que buscar esa providencia, sino que lo único que tiene que hacer la oveja es dejarse guiar del pastor. No es otra cosa. El pastor es el que le da a uno todo si uno tiene el reconocimiento, porque otra cosa curiosa de las ovejas es que reconocen tanto al pastor que son fieles. Las ovejas son fieles porque cuando oyen al pastor, van donde el pastor. Por ejemplo, pueden haber rebaños que pueden a simple vista saber que este es un rebaño y otro rebaño y otro rebaño, pero cada rebaño tiene un pastor diferente y cada pastor les va a indicar de una manera de silbar, una manera de llamarlas, que cuando ya se acostumbran y ellas conocen a ese pastor, el pastor cuando las llama van a ir donde ese pastor, no van a otro. Eso es una cosa bien curiosa de las ovejas, que van a ir al que el pastor las llama. Y entonces una pregunta para nosotros: Jesús, el buen pastor, ¿de verdad nosotros escuchamos su voz cuando Él nos llama? Porque tenemos que estar atentos a los llamados de Él para que cuando Él nos llame, nosotros podamos ir todos donde está Él. Si no, vamos a estar ¿qué voces estamos siguiendo? Pues es una pregunta para nosotros hoy como ovejas. ¿Qué voces es las que estamos siguiendo y con qué rebaño es que yo estoy reunida? Eso es importante saberlo, qué voces estamos respondiendo, porque el único pastor que sale a buscar su oveja es el verdadero pastor. El que no está recibiendo un sueldo. Exacto. El que ama de verdad. El verdadero pastor es Jesús. Jesús es el verdadero buen pastor. Ese nos va a salir a buscar porque nosotros vamos a seguir distraídos y nosotros vamos a seguir siendo tentados. Como ovejas vamos a ir, ¿por qué no voy a aquella hierbita que está allí, aquella gramita que está allí, que está más verdecita? Y a lo mejor aquella gramita está cerca del lobo. Y a lo mejor aquella ovejita que está comiendo allí no es una ovejita, es un lobo disfrazado de oveja que nos quiere engañar. Y estamos siendo tentados diariamente, estamos expuestos a eso. Pero tenemos también que acostumbrarnos a escuchar la voz del pastor, porque si nos alejamos de que no lo escuchamos, nos acostumbramos a no escucharlo también. Pero lo que te garantizo, Alba, es que nuestra naturaleza humana nos va a hacer que, como las ovejas, nos distraemos. Porque esas ovejas que tú mencionas, esas ovejitas que tú mencionas, que escuchan la voz del pastor, que saben identificarla, también se pierden. Se pierden y por eso hay que estar en el rebaño, hay que estar, como podríamos decir en este tiempo, con un grupo de personas de la iglesia, de nuestra fe, manteniendo nuestra fe, manteniendo nuestras celebraciones, permanecer incorporados, injertados a nuestra iglesia para poder estar escuchando la voz. Mira, hablando de escuchar al pastor, vamos a dar algunas noticias de nuestro movimiento. Y qué bonito porque el Movimiento Cursillo de Cristiandad está haciendo un llamado para el próximo 20 y 23 de octubre. Estamos hablando de ya la próxima semana. Vamos a celebrar nuestro próximo cursillo aquí en la casa Monseñor Agustín Román. Así que sería maravilloso que respondieras a este llamado. El próximo cursillo va a ser aquí en nuestra casa Monseñor Agustín Román. Te invito, de verdad te invito de todo corazón, porque lo he vivido, porque he estado en un cursillo y me he encontrado francamente
con el Señor. El Señor se ha derramado en mi vida y jamás lo abandonaré. Y si lo abandono, estoy seguro que ese buen pastor va a salir a buscarme y yo sabré identificar su voz. Para participar en vivir más que todo este cursillo de cristiandad, puedes llamar a nuestro hermano Wilfredo Escala. Su número de teléfono es el 305-898-3922. 305-898-3922. Así que te invito, si ya tú has vivido un cursillo, tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Es hora de que pues busques a un hermano. Todos los días nos encontramos con personas que están necesitadas del Señor. No importa si estás en la parroquia, no importa si estás separado. Cualquiera de estas dos fórmulas está bien. Ven a encontrarte con Él. Ven a vivir esta propuesta de la iglesia que es maravillosa. Va a ser, voy a repetirlo otra vez, del 20 al 23 de octubre. También vamos a tener un poquitico más adelantado un cursillo para mujeres, para damas, del 3 al 6 de noviembre. Para este cursillo de mujeres también llama a nuestro hermano Wilfredo Escala. Así que si no anotaste las 2 primeras veces que di el teléfono de nuestro hermano Wilfredo, pues esta es la oportunidad. 305-898-3922. Alba, tú que viviste tu cursillo de cristiandad, ¿cuál fue tu número? Recuérdanos, a ver. 231. 231. Mi cursillo fue 268. Ya hace 2 o 3 años ya. El mío fue hace como 6 años ya. Como 6 años, eres veterana. Uy, sí, veteranísimo. Bueno, de verdad, hermano, cuando uno habla... En comparación con ese número 1. Cuando uno habla de veteranos en cursillo de cristiandad hay que tener mucho cuidado. Y lo digo porque aquí hay hermanos que han vivido su cursillo hace 40 años y están aquí dando la vida. Más. Sí, han dado la vida a cursillo, a este lindo movimiento y la siguen dando. Y son para nosotros un gran ejemplo. Son un testimonio hermosísimo de lo que es trabajar continuamente y entregarlo todo para el Señor. Continuamente. O sea, es un ejemplo de perseverar porque desde los inicios prácticamente de formarse la arquidiócesis también se formó el movimiento de cursillo de cristiandad y cómo ha evolucionado con el tiempo de la iglesia, con el caminar de la historia misma de nuestra ciudad, de la iglesia, de la evangelización, de ver la necesidad de las familias, y ahí se pudieron crear nuevos grupos gracias a que el Espíritu Santo les infundió en su mente y en su corazón a hacer más grupos, movimientos también para la arquidiócesis. Así es, el cursillo de cristiandad ha dado un servicio a esta comunidad increíble. Mucho fruto, hermosísimo. Bueno, hermano, ha llegado el final de esta primera mitad. No te vayas, quédate, porque cuando regresemos vamos a leer el texto, vamos a leer del Evangelio de Juan, la parábola del buen pastor. Ya regresamos. Bien, hermano, gracias por esperar. Para ti que acabas de sintonizar, que estabas entretenido, sabe qué haciendo en otra emisora, en fin, acabas de sintonizar y te encuentras con nosotros. Nosotros somos los hermanos del movimiento Cursillos de Cristiandad, que estamos aquí en esta noche para compartir contigo sobre el amor de Dios, sobre esa gracia que el Señor ha derramado en nosotros y que nos causa tanta alegría y tanta felicidad que nos tiene aquí compartiendo con ustedes. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la parábola, estábamos hablando sobre las ovejas, el buen pastor, cómo es tan importante y tan beneficioso para nosotros seguir al buen pastor, seguir al Señor, porque el Señor siempre nos lleva y nos protege, nos lleva por el buen camino y nos protege de los lobos, de esos lobos, no solamente que están allá afuera físicamente estos seres humanos que nos pueden hacer algún daño, no, también los lobos son los medios de comunicación, las redes sociales que tantas veces pues nos van consumiendo, nos van llevando por prados, por praderas oscuras, y si el Señor no está, no vamos a tener la capacidad de ver la luz. Como les decía al final de primera mitad, pues quería compartirles la parábola del buen pastor. Quería leerles un poquito de la palabra de Dios, esa que siempre nos instruye y que siempre nos ilumina. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo:
Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga. Cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Lo dice el Señor, y la palabra de Dios es bien clara, y el Señor es bien claro con lo que nos dice. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la voz. Cuando lo escuchamos, ¿qué nos queda, Alba? Seguirlo, porque con el Señor estamos protegidos, con el Señor estamos a buen resguardo, como se dice, ¿verdad? Y nos conduce ¿por dónde? Por verdes prados. Por verdes praderas, por manantiales de agua. Qué maravilloso esta comparación que uno aprende cuando le toca pues dar a conocer. Yo como no soy una experta en conocer la Biblia ni nada, sino al preparar pues con mucha sencillez y que yo acepto como con amor y temblor este llamado. Y al preparar el programa, cómo me doy cuenta todo lo que hay enriquecido en la Biblia para nosotros, que habla sobre el pastor y las ovejas. Y inclusive cuando Jesús nace, que nace en medio de los animales, dice inclusive en San Lucas 2:8, que en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Estaban ellos cuidando sus rebaños cuando llegó el ángel a decirles que había nacido el Salvador. O sea que también cuando nace el Salvador, cuando esa noche de paz, esa noche única y extraordinaria en ese momento en este mundo de que Dios hecho carne llega a pisar esta tierra, a los que se les presenta a los ángeles primero es a los pastores que estaban cuidando los rebaños. O sea, ¿cómo no duermen? Aquí en esta pequeña frase indica que al turnarse, o sea, nunca en ningún momento dejan de vigilar las ovejas, porque como siempre el lobo va a estar observando cuando hay un descuido. ¿Para qué? Para dispersar las ovejas, como lo acabas de decir. ¿Será que en este momento vivimos en que hay ese lobo por ahí? Porque parece que el mundo está tan convulsionado que hay muchas ovejas dispersas que no están escuchando la voz de Jesús, la voz de Dios. O sea, estamos viendo como que si en este momento tenemos que prestar atención, cómo, o sea, una evaluación interior, a quién nosotros estamos siguiendo. ¿A quién estamos siguiendo? Y lamentablemente muchas personas escuchan más de una voz. Escuchan la voz del Señor y escuchan las voces de otros falsos pastores o pastoras que están predicando un mensaje falso.
Fíjate qué curioso, ¿no? Porque en esta zona de Israel, que es una zona árida, el pastor tenía que caminar las ovejas, moverlas de un lugar a otro. La oveja lo que come son esos retoños verdecitos, ¿no? Y tiene que caminar. La vida del pastor es caminar, es mover las ovejas. Las ovejas también se van moviendo y nosotros nos vamos moviendo por la vida, con tanto peligro, con tantas cosas que nos distraen, y cómo el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Para ahondar más, les voy a dar algunos repasos de la Biblia o citas que ha sido bastante curioso. Por ejemplo, en el Salmo 74 dice también como la oveja se le hace como ese reclamo al pastor en un diálogo, que en el Salmo 74, en el versículo 1 dice: «Oh Dios, ¿por qué nos rechazas continuamente? ¿Por qué te enojas tanto con el rebaño de tus praderas?». Que también, como hay una relación entre el pastor y la oveja, pues entonces también encuentra pues las quejas y que somos nosotros, pues para eso somos muy buenos también. Tenemos el Salmo 77, 21, que dice: «Guiaste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón». O sea que el pueblo elegido por nuestro Dios Padre es comparado con el rebaño, de que él fue el que le dio comida y techo, y en ese tiempo en el desierto, que la nube era que los cubría, y siempre era como esas señales de la naturaleza en la presencia de Dios y su pueblo. Y tenemos también el Salmo número 100, versículo 3, y dice: «Sepan que el Señor es Dios, Él nos creó, a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su aprisco». O sea, tenemos que tener verdaderamente un sentido de pertenencia, que nosotros pertenecemos a ese pueblo elegido de Dios, a su rebaño, de que Él es nuestro pastor, que dejó en los apóstoles, nos dejó encomendados a todos nosotros, a Pedro, que lo dejó como el guía de la iglesia, pues el pastor de todo este rebaño. Es muy lindo porque el Señor hay un momento donde dice: «Yo tengo ovejas que no son de este rebaño». Y ahí yo me siento, de mi redil, sí. Que no son de este redil, ¿no? Que no son de este redil. Así que yo me siento incluido ahí en ese redil. Y Dios, claro, en su infinita sabiduría, y yo me atrevería a decir, porque si te fijas un poquito en la historia de Israel y en la historia de la salvación en sentido general, el Señor ha contado siempre con pastores para esta historia. Contó con Abraham, que era un pastor. Sí, desde el inicio. Desde el inicio. Contó con Moisés, que era un pastor. Y Moisés es un gran ejemplo para nosotros, porque Moisés no solamente demostró que podía pastorear ovejas, estas que se esquilan, que se le quitan las lanas. No, también pastoreó al pueblo de Israel, llevándolo en toda la trayectoria por el desierto de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Y nosotros qué gran responsabilidad tenemos. Y ya que no podemos ejercitar, porque creo que sería un gran ejercicio que pudiéramos ser pastores un día de verdaderas ovejas y que nos dieran un pequeño rebaño para que pudiéramos cuidarlo y experimentar eso que se siente, y experimentar el ataque de los lobos, y experimentar el tener que ir a rescatar una oveja de verdad. Sería tan interesante poder vivir eso, porque fíjate, Alba, que si pudiéramos vivir eso, pudiéramos llevar eso tan sencillo como a nuestros hogares, porque nosotros tenemos nuestro propio rebaño, lo tenemos, y tenemos la responsabilidad de pastorearlo bien. ¿Cuántas veces nuestros hijos no están enredados y no nos damos cuenta y no los ayudamos a salir de ese enredo, de esa zarza enredada y con espinas donde están, y no los ayudamos? Y es que no hemos aprendido de verdad y no hemos imitado al buen pastor a pastorear nuestras ovejas. Claro, porque hay pastores buenos y pastores malos. Y pastores aprendices. Sí, no, bueno, también. El aprendiz es porque hay que ver cómo va a ser, si está aprendiendo del malo o del bueno. Pero entonces está el pastor que da la vida por sus ovejas, pero está el pastor que cuando las ve en peligro las abandona.
Y sí, el ejemplo es tan fácil quizás de poderlo llevar a cabo cuando uno se pone como en la perspectiva de identificarse con. Quizás hay personas que se puedan identificar siempre con ser pastor, que son los que quieren guiar. Y están las personas que se sienten ovejas porque necesitan ser guiadas. Y yo pienso que a la vez que así hayan pastores, necesitan quien los guíe también. Definitivamente. Mira, hablando de eso, me gustaría dar una noticia de nuestro movimiento. Y ustedes, cursillistas, que hace algún tiempito no nos visitan, tómenlo como un llamado. Tómenlo como un llamado del pastor. El próximo miércoles 19 de octubre vamos a tener aquí en nuestra casa Monseñor Agustín Román una ultrella rodaje. Una ultrella rodaje. El tema será María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Así que estamos todos invitados, vamos a darle la bienvenida a esos cursillistas que recientemente han vivido, a esas ovejas que están todavía en los brazos del buen pastor. Vamos a vivir eso y el rollo lo dará nuestra hermana Noemí Peñate. Así que no te lo pierdas, ven por aquí, si hace algún tiempo que no nos visitas en nuestra casa, ven que esta casa es tuya, esta casa nos las ha regalado el Señor para que como hermanos podamos compartir. Así que ven a tu redil que el Señor te está llamando. Sí, continuando con lo del pastor, porque puede haber un pastor que es dueño de un rebaño y pone otro a trabajar. Y está el pastor que es el dueño y es el que va a estar pendiente de sus ovejas. Y por eso el Papa Francisco, algo pues muy gráfico que dijo en algún momento es que el pastor debe hueler a oveja. Y la única manera de oler a oveja que no es que sea tierno, porque oler a oveja es estar apestando, porque con solo cortarle la lana, yo creo que debe tener una peste para luego ir a lavar toda esa lana. Pero ese oler a oveja es precisamente darse cuenta de lo que sufre, darse cuenta quién es, cómo se llama. En la lectura que tú leíste hace unos momentos, dice que la llama por su nombre. O sea que el pastor debe de saber el nombre de cada oveja si es buen pastor. Y si sabe el nombre de cada oveja, sabe sus necesidades y sabe suplirlas también. Y la oveja va a ser una oveja que se va a dejar guiar, ¿no? Y inclusive para el juicio final también está que va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces tenemos toda una gama de podernos identificar, inclusive en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nos dice: no como si fueran dueños de los que están a su cargo, sino tratando de ser modelos del rebaño. Entonces, cuando aparezca el jefe de los pastores, ustedes recibirán a modo de corona la gloria que no pasa. Y precisamente si hay una manera de que es ser guía, hay que ser guía. Si uno está, los que estamos aquí en la iglesia, ninguno es jefe de ninguno, porque el jefe es Dios, es Jesús. Y nosotros le tenemos que rendir cuentas a Él, o sea, en todo lo que es la jerarquía de la iglesia. El Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, todos le tienen que rendir cuentas a Dios, a Jesús en algún momento. Y lo que les pide es, cuando le pidió a Pedro, fue que apacentara el rebaño que a él le ha sido confiado, y no con la fuerza propia, sino con la fuerza del Espíritu Santo, para poder que no se sienta dueño, sino que tenemos un manual, un mandamiento, el mandamiento del amor. O sea, ¿cómo se va a guiar? Es con el mandamiento del amor. Por eso en este año jubilar de la misericordia
Dios Padre, en toda su infinita misericordia, Él lo único que quiere es que nos sintamos amados, sus hijos amados, porque Él que ama tanto y que lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos amar, tener la humildad de sentir la necesidad de tener misericordia. Y es la única manera que recibimos misericordia, porque si uno dice, no, yo ya estoy bien, yo no necesito nada, pues entonces no se va a recibir, por lo que, o sea, por hecho, ya la está rechazando. Definitivamente tenemos que aceptar la necesidad, de lo que tú dices, ¿no? Saber que somos ovejas y que necesitamos de ese pastor. Tú decías Alba, esto de la necesidad, y me recordabas un poema que trata sobre la misericordia y que dice: somos polvo que camina enamorado de ti, polvo de oro y de rubí, pero polvo que se arruina. Somos carne peregrina de un material inferior, pero carne con amor que se arrodilla y te implora que nos tengas a toda hora misericordia, Señor. Sí, es que es unas expresiones que, o sea, el poeta siempre ve de una manera diferente todo. Y lo dice en 10 frases. Pues sí. Todo. No, estás hecho una experta, Una una décima, ¿no? décima. Sacaste ahí que sí, muy bien. Sí, definitivamente uno tiene que aceptar eso, aceptar que uno es polvo y que aunque a veces uno cree que brilla, no es oro, y si es oro se arruina, y si es oro se echa a perder, se empaña. Así que hay que aceptarlo, ¿no? Aceptar humildemente que somos ovejas y que necesitamos del pastor. Que Él ya dio la vida por nosotros, por eso, y Jesús, a la misma manera que es bueno, Dios Padre es el pastor, porque Jesús es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado, y Él fue el que vino a rescatarnos de esa fatalidad, de eso que tú acabas de decir, de que es polvo que se arruina, de que en realidad cuando reconocemos que somos tan perecederos, pero luego con la sangre de Cristo nos da la dignidad de hijos de Dios, que entonces nos levanta, nos quiere llevar con Él. Él se fue para prepararnos un lugar a todos nosotros, donde nos dice, nos habla de la esperanza, de que aunque veamos tantas cosas que parece que no tuvieran remedio hoy en día, pero es la esperanza de que Él nos prometió una vida nueva, de que nos prometió la paz, y que la paz no es como la da este mundo. Hay acuerdos de paz, hay firmas de paz, ahí se habla, hay tanta habladuría sobre lo que tanto desea uno como persona, ese deseo de bienestar. Pero Jesús nos prometió fue una paz que no es como la da este mundo. Entonces es para apropiarnos de que Él nos salvó y que la esperanza está en que estamos injertados con Él, es al que tenemos que seguir, porque nos va a librar de todos los lobos y nos va a llevar por verdes praderas. Definitivamente el Señor en su paso por este mundo, pues si te recuerdas que está la parábola del sembrador, También. la del pescador. Sí. O sea, que el Señor en la medida en que iba caminando por este mundo, pues iba enseñando a esa gente. Pero qué hermoso que haya hecho de esta parábola algo particular. Porque el Señor no dice, yo soy el pescador o yo soy el sembrador, pero sí dice muy claramente, yo soy el pastor. Y lo ha dicho también porque es el Cordero. También es el Cordero. O sea, qué lindo, ¿no? Que el Señor se ha encarnado de tal manera que nos ha venido a enseñar con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia realidad, de verdad que es el camino y que es la única manera de que podamos salvarnos. Yo creo que ha sido una noche linda, ¿no? Con este tema me ha gustado mucho y me ha dejado con el deseo de seguir reflexionando en lo adelante, un poquito más en esto de ser oveja, de tener la humildad de ser oveja, de sentirme oveja, no de sentirme sumiso o despreciable o cuadrúpedo, por decirlo de alguna manera, no, sino sentirme oveja de un pastor que me ama, que me rescata, que me carga, que me acaricia,
que me cuida y que me protege. Sentirme oveja de ese pastor. Y eso va a ser algo que voy a tratar de vivir en mi vida diariamente. Ya Jesús dijo una vez, no los llamo siervos, los llamo amigos. No tenemos que ver esto de ser ovejas como algo que nos minimiza. Al contrario, nos engrandece. Nos engrandece porque estamos entregando nuestra seguridad, entre comillas, nuestra seguridad se la estamos entregando a Él, que sí va a ser muy seguro lo que nos va a dar. Sí, todas, inclusive las lecturas para poder ahondar y uno reconocerse. Y bueno, pedirles en realidad oración, recen por nosotros, los que se mantienen en oración, los que están esperando para rezar el Santo Rosario, recen por todos los movimientos de la Arquidiócesis de Miami, recen por todos nosotros para poder que sigamos dando fruto y que seamos ovejas, que escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado aquí, si Dios quiere, en esta hermosa emisora que no cesa de evangelizar, que no cesa de estar presente en nuestra comunidad con otro programa de colores.